Estamos ahí en Romanos 4. Estamos ahí en Romanos 4 en los primeros versículos. Y el título del sermón en esta tarde es Arrepentir de tus pecados es una conjura. Arrepentir de tus pecados es una conjura. Una de las cosas que en los últimos años, amigos cristianos míos que no leen su Biblia o no están tan pegados a la palabra de Dios, me acusan, es de que nosotros como bautistas no creemos en el arrepentimiento. Y entonces en los últimos, de hecho hace como unos 2 o 3 semanas tuve una llamada de un amigo que me estaba diciendo que yo predicaba contra el arrepentimiento de los pecados, que sí es cierto, lo vamos a aclarar hoy. Entonces me dijo que no creía en el arrepentimiento, pero lo que yo no creo es en arrepentir de tus pecados para ser salvo. O sea, uno no puede, no es posible, es una doctrina de diablos cuando la gente dice que lo primero que hay que hacer es arrepentirte de tus pecados para tener salvación. Porque lo que ellos están dando a entender es que uno tiene que dejar de pecar completamente en su vida para creer en Cristo, y eso lo hace una obra. Nosotros como bautistas creemos en el arrepentimiento como es definido en la Biblia y como es definido en sí, que es solamente un cambio de opinión. En otras palabras, cuando nosotros decimos que alguien tiene que creer en Cristo para la salvación, lo que estamos dando a entender es que uno se arrepiente de lo que creía. Aquí a mi mano izquierda, puede ser yo creía antes en la Iglesia Católica, o en el Papa, o en mis hechos, o en seguir los mandamientos, o ir a la iglesia, y solamente creo en Cristo. Ya no confío en nada de lo que está en este lado, sino nada más confío en una cosa, que es Cristo. Entonces, nada más es cambiar de opinión. O sea, yo creía en esta dirección, y ahora creo en esta dirección. El problema del decir arrepentir de tus pecados es que dos cosas existen. Número uno, la mayoría de la gente que lo predica son falsos profetas que están predicando un evangelio de hechos. Porque lo que ellos dan a entender, y les voy a dar evidencia hoy, es de que uno tiene que dejar de pecar. Renunciar todos tus pecados y nunca pecar nunca más, que eso es falso, no existe. Pero la otra es de que hay gente que realmente cree la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, y luego dicen, es que te tienes que arrepentir de tus pecados. Y cuando ellos dicen eso, no realmente quieren decir lo que los falsos profetas están diciendo, sino nada más están repitiendo o siguiendo el patrón, sin dar a entender que están confundiendo a los que están perdidos. Entonces existe un panorama donde aquí existen los que saben lo que están diciendo y están tratando de mandar a la gente al infierno, y luego existen los que lo dicen a lo mejor en ignorancia, pero lo que están causando es más daño que ayuda. O sea, porque yo he tenido conversaciones con individuos que dicen, no, es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y luego les pregunto, ¿qué es lo que tú quieres decir o qué es lo que defines como arrepentir? No, es que es por fe, ¿verdad? Es por gracia, por medio de la fe, pero tienes que tener remordimiento de tus pecados. Que eso es falso. Uno no tiene que sentir remordimiento para creer en Cristo. O tienes que tan siquiera odiar el pecado. Tampoco es cierto, porque no tienes que odiar nada para creer en Cristo. Y te dan diferentes definiciones, pero al final del día, cuando uno aclara esos puntos, llegamos al mismo punto, que es por gracia, por medio de la fe. El problema más grande es de que este es un dicho famoso, no nada más en las iglesias americanas, pero en hispanas, por todo el mundo, donde están predicando esto y siempre dicen, lo primero que hay que hacer es arrepentirte de tus pecados. Y número 2, creer en Cristo. Y número 3, o saber que eres pecador y admitir que el pecado te manda al infierno. Número 3, arrepentirte de tus pecados. Número 4, creer en Jesucristo. No es cierto. Eso no es cierto. No me importa lo que diga la gente. Por eso me encanta el capítulo número 4 de Romanos. Porque como empieza, vamos a estar ahí, de aquí saqué los puntos, y lo que es una conjura, ahorita les vamos a decir, pero vamos a ver ahí en Romanos 4, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. En otras palabras, Abraham dice, yo me arrepentí de todos mis pecados, y en la tierra soy Juan Camané, pero delante de Dios soy nada. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si uno piensa que tienes que arrepentirte de tus pecados, y también viene de diferentes formas, esta es la base, pero siempre es obras, ¿qué dice? Siempre estás en deuda. Dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. Dice, el que no obra, no obra. El que no obra es alguien perezoso, alguien que a lo mejor no sabe qué es el trabajo, no hace nada más que, ¿qué dice? Más que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y como leímos aquí, dice, ¿qué decía? Dice, Abraham fue justificado antes de la circuncisión o después de la circuncisión. Él fue justificado antes de la circuncisión, ¿verdad? Porque hay gente, porque hoy existen bautistas que dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes un macho, un niño, un hombre, tienes que circuncidarlo en el 8º día, como el Antiguo Testamento. Y si no, piensan que están haciendo algo mal. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso fue en el Antiguo Testamento, fueron leyes que existieron para separarlos del resto del mundo, pero la salvación siempre ha sido por fe. Una cosa es santificación y otra cosa es salvación. Dios mandó a su Hijo para santificarnos a nosotros por la sangre de Él. Nosotros nos santificamos en este mundo después de que seamos salvos en obras, pero porque Cristo vive en nosotros. No es al revés. Pero ¿qué es una conjura? O una conjuración, o sea, es una conspiración, ¿verdad? Es un compromiso de varias personas con el fin de poner el poder establecido o de actuar en contra de alguien. Nosotros como hispanos conocemos esta definición muy bien porque es lo que existe constantemente en nuestros países corruptos, ¿verdad? Siempre hay una conjura contra el gobierno que está establecido. Si es comunista, porque es comunista; si es socialista, porque es socialista; si es libertino, porque es libertino, ¿verdad? Si es conservador, porque es conservador; si es de la derecha, porque es de la derecha, de la izquierda. Pero dice, la segunda definición dice, conspirar uniéndose mediante juramento o compromiso varias personas o cosas por un fin ilícito, especialmente en contra de alguien. Y esto no es nada nuevo. O sea, hubo un complot. Esto es un sinónimo, ¿verdad? Conspiración, complot, conjuración, confabulación. Hubo un complot contra Cristo. Y hoy sigue la misma conjura. El complot es destruir la palabra de Dios, porque si destruimos la palabra de Dios, destruimos a Jesucristo, porque la palabra dice que Él es la palabra, ¿verdad? Vemos en Lucas 2, no tienen que voltear ahí; si quieren ustedes voltean volteen a Génesis 6, pero en Lucas 22:1, nada más para darles un comprobante de que no estoy exagerando con este título y con este punto. En Lucas 22:1 dice, y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Están hablando de Jesús, o sea, tenían una conjura, una conspiración en contra de Cristo. En Hechos 23:12, hablando de Pablo, dice, y cuando fue de día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjura, los cuales vinieron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros no hemos voto bajo maldición, que hemos de gustar nada hasta que hayamos dado muerto a Pablo. O sea, no es nada nuevo. Existe una agenda, un propósito de destruir al cristianismo, y una de las maneras más poderosas es la herramienta que el diablo
nos cuenta la palabra de Dios que tiene a su disposición, que es ser sutil. Es constantemente sutil. Nunca está en tu cara. O sea, por ejemplo, uno dice, si yo salgo ahorita y están violando a alguien, obviamente esa persona es violador, ¿verdad? Pero si yo digo, ¿sabes qué? Los congresistas que están ahorita sirviendo en el gobierno, muchos de ellos son violadores y abusan de los individuos. Mucha gente diría que a lo mejor no es cierto porque se visten bien, hablan bien, se presentan al público bien, pero detrás, en la oscuridad, es cuando hacen sus maldades, ¿verdad? Siempre es una mentira y estos son los individuos que están atacando la palabra de Dios. Entonces es sutil. Entonces cuando uno dice, el arrepentimiento de tus pecados es necesario para la salvación, es un ataque sutil. Sí, porque si yo te digo, ¿sabes qué, René? Tienes que dejar de cometer todos los pecados en tu vida. Tienes que dejar de pensar mal, de enojarte con tu esposa, de todo para ser salvo. Tú dirías, no, hombre, estás loco. Pero si te digo, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, me tengo que arrepentir. No tú, pero sí me explico. O sea, nada más es cambiar, es como los abogados, o sea, nada más cambian las palabras. No es aborto, no es asesinato, es aborto, ¿verdad? O sea, acá constantemente cambian el tema, pero es lo mismo. O sea, el aborto, no lo deberíamos decir aborto, es asesinato. De hecho, es tan confuso que ayer tuve una conversación con alguien que me dijo, me preguntó que si yo me iba a tomar la vacuna de COVID-19 y le dije que no. Y le dije, yo no estoy en favor de las vacunas porque las vacunas tienen elementos de fetos muertos, o sea, de bebés. No estoy, nada más porque la gente que ve todos los hechos. COVID-19 no estoy seguro, pero todas las demás vacunas sí tienen, o sea, usan pedazos de bebés muertos para mantener, o sea, para que no se eche a perder básicamente la vacuna. Entonces le dije, yo no estoy y entonces, ¿sabes qué me contestó? Me dice, es que si el bebé ya está muerto y se usa para la ciencia, yo no veo dónde está el mal. Y le dije, ese es el problema, de que ya estás tan chisqueado, o sea, ya ni te das cuenta de que ni estamos hablando del asesinato de bebés. O sea, si realmente estuviéramos hablando del asesinato de bebés, esos individuos que matan al bebé estuvieran en la cárcel y nunca llegaríamos al punto donde la ciencia estuviera ejecutando experimentos sobre cadáveres muertos de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. O sea, siempre es sutil el movimiento, ¿verdad? Siempre está moviendo el diablo, el compás moral, nada más un poquito. O sea, apunta al norte, pero no al norte completo, ¿verdad? Noreste, noroeste. Entonces, lo que vemos aquí es de que la frase en cuestión, o la frase más popular que escuchamos en español, y tú lo has escuchado conmigo cuando vamos a ganar almas, ¿qué es lo que tú necesitas hacer para ser salvo? Necesito arrepentirme de todos mis pecados. O si te arrepientes con sinceridad antes de Dios, de todos tus pecados y lo aceptas como tu único Salvador. O tienes que dejar de pecar o arrepentirte al momento de que llegues a morir. Si no lo hemos escuchado. Si yo además me arrepiento antes, entonces le pregunto, ¿y si no llegas a arrepentirte antes de morir? No, pues solo Dios sabe. No, solo Dios no sabe. Dios nos dio la respuesta. Es un ataque fuerte porque es algo que realmente me apasiona, porque hay mucha gente que no acepta, no cree en Cristo Jesús solamente por esta frase estúpida. O sea, y luego aparte de eso, cuando predicamos esto, nos acusan de que la salvación que nosotros presentamos es muy fácil. Es fácil. Es muy fácil. Debería de ser fácil. El trabajo difícil lo hizo Dios, dijo Jesús en la cruz. Entonces, estamos menospreciando el trabajo que Cristo hizo en la cruz para nosotros gloriarnos en nuestros hechos. O sea, ¿cuál es la salvación? Entonces, ¿es basada en mí o en Cristo? Porque si es basada en mí, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Y para qué tenemos la Biblia? ¿Y para qué tenemos las Escrituras? O sea, y luego lo peor de todo es de que la gente no quiere hacer los estudios. O sea, ¿qué realmente quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es pesarle a uno haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Es nada más un pesar.
Ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Pero también dice cambiar de opinión o no ser consecuente con su compromiso. Es todo. En otras palabras, nosotros como hispanos se me haría, de hecho yo creciendo, yo cuando empecé a escuchar este argumento en inglés, al principio ni pensé que era gran cosa, porque para mí nunca fue una discusión. Yo nunca entendí el arrepentimiento como arrepentirme completamente de todos mis pecados, sino nada más de cambiar de opinión. Porque de chiquito, cuando nos regañaban, ¿qué decíamos? ¿Sabes qué? Me arrepiento. Estoy arrepentido. Y lo que estaba diciendo no es de que voy a dejar de hacer ese pecado o ese mal, ¿verdad? Sino que estaba arrepentido de que me pescaste en el mal que hice, ¿verdad? Y lo peor de todo es cuando uno dice, es que te tienes que arrepentir de tus pecados. Entonces cuando tú dejas supuestamente de pecar en algo y regresas a ese pecado, lo que estás haciendo es que te estás arrepintiendo de lo que te arrepentiste para regresar al pecado que originalmente dejaste supuestamente. Porque uno no deja de pecar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos y una de las cosas que me llegó a esta conclusión es cuando yo escuchaba este argumento, no le tomé no lo tomé muy en serio hasta que empecé a ganar almas regularmente. Porque cuando uno va y toca puertas regularmente, es un argumento común que escuchamos de los individuos que no quieren creer en Cristo. Entonces, y luego número 2, una de las maneras más fáciles de encontrar la verdad cuando uno batalla a lo mejor con la palabra de Dios o no sabe dónde empezar, es qué están haciendo las religiones falsas. Hay que hacer una investigación, ¿verdad? O sea, obviamente sabemos que las religiones falsas no creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Todas creen en una manera u otra que es por obras, ¿verdad? Aquí están, empecé con los adventistas del séptimo día, no porque es con la A, sino porque yo fui un adventista del séptimo día. Pero ¿qué dicen los adventistas del séptimo día? Dice, la iglesia cree en el bautismo por inmersión. Ahora nosotros, ustedes ya saben, yo he predicado sobre el bautismo. El bautismo es cuando, después de la salvación, ¿verdad? ¿Y es necesario para la salvación? No, es un símbolo de obediencia a Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice, la iglesia cree en el bautismo por inmersión y solamente aceptamos en la feligresa a aquellos que han sido bautizados de esta manera. Y luego dice, véase el capítulo 14, creencias fundamentales. No la Biblia, véanse a un libro de hombre que nosotros producimos. Dice, las personas que reconocen su estado de pecadores perdidos, se arrepienten sinceramente de sus pecados y experimentan la conversión, pueden, después de haber sido debidamente instruidos, ser aceptados como candidatos al bautismo y en la feligresa de la iglesia. Lo que están diciendo es que esto es lo que es necesario para la salvación. Porque una iglesia adventista no te acepta como miembro si no piensan que tú tienes salvación de acuerdo a su falsa religión, ¿verdad? Los mormones dicen, gracias a la expiación de Jesucristo, ahí está lo sutil, ¿verdad? Porque es lo que hizo Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado la manera de arrepentirnos y recibir el perdón por lo que hayamos hecho mal. Para arrepentirnos es necesario, número 1, reconocer que hemos hecho algo malo. Número 2, sentir un pesar sincero por los pecados cometidos. Número 3, confesar los pecados a Dios. Número 4, pedirle perdón a Dios. Número 5, hacer todo lo posible por corregir los problemas que nuestras acciones pueden haber causado. Y número 6, abandonar el pecado y no volver a él. ¿Qué? O sea, eso es lo más estúpido que he escuchado. Los primeros 5 es posible, pero uno no va a abandonar los pecados. Yo cuando me arrepiento porque me enojé con mi esposa, no vivo una fantasía donde digo, ¿sabes qué, mi amor? Nunca más me voy a enojar contigo. Nunca más vamos a pelearnos porque yo me arrepiento de mis pecados y tú y yo ya somos perfectos. No, hombre, yo sé que aunque yo quisiera con todo mi corazón no perder el quicio con mi esposa, va a pasar. No es porque lo estoy planeando o anticipando, es porque somos humanos. Y a veces ando cansado, o los niños no nos dejaron dormir, o traigo un estrés en el trabajo, o algo pasó, y te desquitas con tu esposa o tu esposo. Esa es la vida. Pero yo sé que no voy a perder mi salvación porque
porque pasó eso. Y luego dice los mormones, por medio de la expiación de Cristo, el arrepentimiento sincero traerá el perdón y una paz mayor en esta vida. También nos prepara para vivir con nuestro Padre Celestial en la vida venidera. El problema de todo esto es que hay ciertos rasgos de esto que es real. El arrepentimiento es bíblico. Si yo cometo un pecado, debería de sentirme arrepentido del pecado y confesárselo a Dios y que Dios perdone mis pecados. Pero no voy a dejar de pecar. Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9. O sea, Él es fiel y tenemos que confesarlo. Quiere decir que si nos está pidiendo que lo confesemos regularmente es porque está ocurriendo regularmente. No es porque lo dejamos. De repente soy perfecto. O sea, vamos aquí a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados, lo que está diciendo es de que tienes que hacer a Dios mentiroso. Pero estoy hablando para la salvación. Porque ¿sabes qué? Como cristianos, sí te tienes que arrepentir de tus pecados. Quiero que quede claro, no quiero confundir el asunto. Porque lo que estamos hablando ahorita es la salvación. No es la vida que vives. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Dice, la definición, aquí puse, la definición que dan del arrepentimiento es tan confusa que ni valió la pena explicarlo. O sea, lo empecé a leer, no saben ni dónde empezar ni dónde acabar. Es pura confusión. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no es el autor de confusión. Dios no es el autor de confusión. El budismo, esto es lo interesante, ahora fuera de las sectas cristianas, el budismo piensa lo mismo. Dice, si alguien se arrepiente, el pecado deja de ser pecado, pero si no nace el arrepentimiento, el pecado será pecado para la eternidad y no dejará de acusarle. La fe aparece en tres aspectos: el arrepentimiento, la alegría de conocer las virtudes ajenas y la súplica a Buda por la salvación de los hombres. Luego dice, en Nirvana Sutra, dice que el karma maldonado desaparece cuando uno confiesa y se arrepiente. Es importante notar que arrepentirse no es el solo hecho de sentir culpa, sino de que nunca más cometer ese pecado otra vez. ¿Quieres saber cómo va a venir el anticristo? Por un dicho como arrepentirte de tus pecados. Porque cuando los Buda están diciendo lo mismo que los cristianos falsos, cuando viene la religión mundial, es lo que va a ocurrir. Les van a vender una idea errónea, que va a escucharse bien, ¿verdad? Los pentecostés dicen, se puede decir que el arrepentimiento es una operación cumplida. De allí se denota, y ustedes están en Génesis 6, además porque ya me llegamos ahí, dice, se denota 7 principios pertinentes en los cuales se dejan ver en las personas arrepentidas. Cambios a las personas. Espérame, ¿qué dice Romanos 4? Dice que es necesario ser cambio, tener cambio para ser salvo. Dice, el que no obra, pero cree en aquel que justifica, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es otra de las cosas que tienes que... Dice, en las personas arrepentidas, dice, cambios en las personas, en la persona, el pensamiento, el propósito, la opinión, el sentimiento, la conducta, la mente. Si eso fuera real, entonces René, yo, el hermano Trey, el hermano James, el pastor Cobb, Chris, todos los que salimos, nuestras familias que salimos a ganar almas, estamos gastando el tiempo. Porque la mayoría de la gente que ganamos a Cristo no viene a la iglesia. La mayoría de la gente que ganamos a Cristo no cambia su vida. La mayoría de la gente que llevamos a Cristo no cambia su pensamiento, no cambian su propósito, sus opiniones erróneas. Yo conozco a gente que cree en Cristo. Pues lo vimos ayer, se me olvidó. ¿Sí o no? ¿Sí o no parecía un pandillero? Y hasta como que nos dio un poco de actitud. La primera persona con la que nos juntamos, tatuajes, todo parecía pandillero, casi no nos quería hablar. Y le dije, oye, si tú llegaras a perder la vida hoy, ¿estás 100% seguro que eres salvo?
Y dijo que sí. Y obviamente mucha gente dice que sí, entonces siempre hacemos la pregunta secundaria que es, bueno, ¿qué es lo que uno necesita hacer para ser salvo? Me dio el Evangelio. Creer en Jesucristo, saber que Él murió, resucitó y está en la mano derecha de... Así no lo dijo, en la mano derecha de Dios. Y le dije, ¿hay algo que puedes hacer para perder tu salvación? No, porque ella lo pagó todo. No está en la iglesia, anda todo tatuado. Entonces, ¿quién está correcto? ¿La Biblia o estas gentes? Mira lo que dicen los musulmanes. Dice, la tabwa, que no tenemos, o sea, aquí nos da el significado. La tabwa, o no sé cómo se dice, significa la vuelta y la dirección de uno a Alá. Con la tabwa se expresa lo que los musulmanes se arrepienten por los pecados que han cometido intencional o no. Escuchen esto, dice, se arrepienten por los pecados que han cometido intencional o no intencionalmente. Espérame, ¿cómo te vas a arrepentir de algo que no sabes que estás cometiendo? Ups. ¿Sabes qué? Me arrepiento de los pecados que no sé que voy a cometer para ya cubrirlo todo. Voy a dejar de pecar de todos los pecados que no sé que estoy cometiendo, pero ¿sabes qué? Ya los dejé de pecar. Dice, piden perdón a Alá con la intención de no volver a cometer los mismos pecados y se dirigen a Alá para que les perdone. Ahí están en Génesis 6. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el arrepentimiento. Una de las cosas más interesantes de este estudio es que hay un individuo, un carácter, un protagonista de la Biblia fuerte que se ha arrepentido más veces que todos los demás en la Biblia. Y ese individuo es Dios el Padre. Entonces, si uno necesita arrepentirse de sus pecados para ser salvo, entonces, ¿qué nos dice de Dios? Si Dios se arrepiente más que cualquier persona en la Biblia. Cada ratito se está arrepintiendo. Porque Dios cambia de opinión cuando nosotros la regamos. Ahí dice en Génesis 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Ahí está la definición, no necesitamos ir es la primera vez que vemos la palabra arrepentimiento o arrepintió y nos da la definición, dice, de haber hecho en la tierra y le pesó en su corazón y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Entonces tenemos un problema muy fundamental cuando uno dice, necesitas arrepentirte de tus pecados para la salvación, porque entonces, ¿qué es lo que estamos dando a entender si Dios se arrepiente, pero Dios no peca? ¿Cuál es la definición? O sea, ¿la de Dios o la del hombre? Porque si Dios dice que se arrepintió y solamente quiere decir cambiar de opinión, no hay problema. Pero si es necesario hacer algo, un hecho para cambiar eso, entonces Dios está mal y tenemos un problema muy grande y fundamental con la palabra de Dios. Este es un problema muy serio, porque las iglesias, las iglesias modernas es lo que predican. Los pentecostés es lo que predican, las religiones falsas es lo que predican, y los bautistas que no saben mejor es lo que predican. Volteen a Mateo, vamos a estar ahí en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 3. Entonces vemos en Génesis 6 que dice, es nada más girar o dar vuelta, o sea, cambió de opinión, ¿verdad? Dios dijo, crea al hombre, y ¿sabes qué? El hombre la está regando, es malvado, cambio de opinión. Los voy a deshacer, los voy a rearar de la tierra. Mateo 3:1 dice, ¿a qué estamos dando vuelta? O sea, hay que definirlo bien, ¿verdad? ¿A qué vamos a dar vuelta? Porque, como les dije, yo no estoy en contra del arrepentimiento para la salvación, pero sí estoy en contra de una definición falsa. La Biblia dice en Mateo 3, versículo 1, vamos a seguir esta línea. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y estos son los versículos que usan. ¿Ves? Tienes que arrepentirte porque el reino de los cielos se acerca. Ok.
Mateo 4:12, una página, además el próximo capítulo, dice, y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea y de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos otra vez lo mismo. Ahora volteen a Marcos 1. Marcos 1, versículo 14. Y luego vamos a regresarnos al Antiguo Testamento, al libro de Jonás, que es los profetas menores casi al final del Antiguo Testamento. Pero en Marcos 1, 14 dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra vez vemos lo mismo, ¿verdad? Jesús predicando el reino de Dios y diciendo, pongan atención, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. O sea, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Es la muerte, el entierro y el resucito de Jesucristo. O sea, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hey, arrepiéntete de lo que tú crees y cree el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado 3 días y 3 noches, su alma fue al infierno, Dios lo resucitó de los muertos y ahora está asentado a la mano derecha de Cristo. Y por eso eres salvo. Estamos ahí en Jonás. Todos vemos de que es un cambiar de opinión, y cuando uno se cambia de opinión, tenemos que ver qué es el fin, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, si yo voy a la derecha y me cambio de opinión, ahora voy a la izquierda. En este sentido de arrepentirte para la salvación es de que tú confiabas en lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, en tus hechos, en una iglesia, en una persona, en una doctrina, y ahora dices, ¿sabes qué? Ahora más solamente confío en Jesús y el trabajo completo de Jesús, en la cruz y su resurrección. Porque y ¿sabes qué? Voy a hacer un sermón sobre eso. Cuando Él resucitó, ascendió al Padre, de hecho le dijo, no me toques a las mujeres, porque estuvo 40 días y 40 noches, pero en ese momento, en ese tiempo, Él ascendió al cielo y derramó la sangre sobre el altar, que era como en el Antiguo Testamento cuando tenían el altar y derramaban la sangre de los bueyes y de las cabras, pero Él derramó la sangre eternal que todavía está en el cielo. O sea, no podemos menospreciar lo supernatural que es la salvación. No tiene nada que ver con nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. En Jonás 3, versículo 6, sí se saben la historia de Jonás, ¿verdad? Fue el que se lo comió la ballena, lo escupió en Nínive y él no quería dar el evangelio, pero como quiera lo dio. Luego se enojó porque Dios los salvó. Dice Jonás 3, versículo 6, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, después de que Jonás les predicó que los iba a destruir. Llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que está en sus manos. Entonces yo estoy hablando, este es el arrepentimiento de los hechos, ¿verdad? Dice, ¿quién sabe? Versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no perecemos? Y luego pongan atención, ¿qué dice Dios? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. O sea, hay dos cosas muy importantes aquí. Si leemos un poco antes, ellos creyeron en Dios. Pero luego, después de creer, el rey hizo lo que deberían hacer los cristianos, cambiar su vida. No es necesario, pero sí la cambió, porque tenían miedo de que Dios los iba a destruir. Entonces, cuando Dios vio que hicieron lo que Él dijo, entonces Dios se arrepintió. Pero no para la salvación espiritual, para la salvación física. Esto está hablando de la destrucción de Nínive. Los iba a destruir físicamente. ¿Sí me explico? Dios destruye al impío y al justo igual. O sea, si yo estuviera viviendo una vida de iniquidad, no importa que sea salvo, si yo no sirvo en esta tierra, Dios no puede. Dice, hay un pecado que es para la muerte. O sea, hay pecados que nos pueden cortar la vida un poco corta. En Efesios 2.8, volteen a Efesios y luego regresamos a Romanos. Efesios 2.8 dice, porque por gracia, porque este es otro versículo que les gusta a los que les gusta a veces argumentar conmigo cuando estamos ganando almas. Aquí estos versículos me los tiran en cara, ¿verdad? Dice, porque por gracia, que no entiendo cómo, pero bueno, por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dicen, sí, pero ¿qué dice? Una vez tuve uno que me sacó la Biblia y yo ya sabía dónde iba y me dijo, a ver, ¿y qué dice el versículo 10? Así, ¿qué dice el versículo 10? Y se lo leí, dice, Cristo Jesús, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Buenas obras. Pero le dije, entonces vamos a ignorar lo anterior que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, las obras buenas no vienen por nosotros, sino porque fuimos creados en Cristo Jesús. Y ahora podemos ejecutar buenas obras. ¿Sabes qué? Los que están perdidos tienen buenas obras, pero la Biblia dice que son obras en vano. La única obra buena es la que está hecha en Cristo Jesús. Pero antes de hacer buenas obras, ¿qué decía el 8 y el 9? Que es sin obras y por gracia, y es un regalo. Entonces, o Dios se contradice, o nosotros lo estamos sacando fuera de contexto. Y ahora regresamos a Romanos 4. Vamos a terminar con bastantes versículos, con un ejemplo interesante. Pero en Romanos 4, versículo 5 dice, pero el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. Ya lo tocamos. Pero dice el versículo 6, como David, el rey David en el Antiguo Testamento, dice, también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades no son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no imputará pecado. O sea, no sé cómo uno puede leer el capítulo 4 y llegar a la conclusión que uno puede dejar de pecar. Y que no nada más eso, que tienes que dejar de pecar o dejar todos tus pecados para creer en Cristo. Dice David, qué gloria, describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios se atribuye justicia sin las obras. David anda diciendo a todo el mundo, oye, es una salvación gratis. David, el rey, dice, sabes que no es necesario de nada. Yo la regué toda mi vida y como quiera tengo la salvación. No tienen que voltear por el tiempo, nada más para terminar, pero les voy a dar un ejemplo muy claro del arrepentimiento y cómo es falso este dicho. Y estamos hablando de Judas. Se me fue, es Judas, ¿verdad? Sí, así es que estaba pensando en Judas el libro, pero dije, es lo mismo. Judas Iscarote, pero en Mateo 27:1 vemos, y dice, y venid la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esto es cuando entregaron a Cristo a que lo juzguen falsamente y luego lo crucificaron, ¿verdad? Esto es un poco antes. Y dice, y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús. Ahí está otra vez
para entregarlo a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. Entonces mi pregunta antes de acabar, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de la plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se arrepintió de sus pecados, o al menos de ese pecado. Y nosotros sabemos que Judas está en el infierno. O sea, el diablo dice, arrepiéntete de tus pecados para que te ahorques como Judas y estés en el infierno por toda la eternidad. Básicamente lo que ellos escriben detrás del púlpito es lo que está describiendo aquí Judas. Dice, se arrepintió. Y luego dice, yo he pecado. Específicamente dice, no me arrepentí de un pecado. Y salió y se ahorcó. Y luego dice Juan 6:64, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, hablando de Judas. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, 70, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, está hablando del que se arrepintió. Dice Juan 17:12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mateo 26:24, ya me lo terminamos, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo, ¿soy yo, maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Dijo, es mejor que no hubieras nacido. A mí no me importa cuántas veces te arrepientas de haber vendido a Cristo por 30 pedazos de plata. Estás condenado al infierno. Eres un réprobo, un rechazado. O sea, estos profetas falsos que predican esta maldición son réprobos, rechazados, son instrumentos del diablo para guiar a los individuos al infierno. Con esto terminamos, porque iba a traer el ejemplo, una vez lo prediqué en inglés y tenía un ejemplo, pero imagínense que aquí estoy rodeado de puertas y cada puerta representa un pecado. Así es como para mí se me hace muy fácil entenderlo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que aquí hay una puerta y este pecado es adulterio, y esta es mentira, y acá es asesino, y acá es hechizura. Entonces, vamos a decir que estoy aquí en la mentira y decido dejar de mentir. Pues yo me arrepiento de esta puerta, pero al arrepentirme es nada más dar vuelta, me voy a topar con otro pecado. O sea, no importa dónde dé vuelta, siempre estoy en una puerta de pecado. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es limpiar o evitar las puertas, a lo mejor reducir el número de puertas que nos tentan, pero siempre tenemos puertas a nuestro alrededor. O sea, el pecado vive en nosotros porque somos carne. Unos capítulos después, en el capítulo 7, dice Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, es lo que hago. Lo odio. Y luego que dice, acaba, nada más voy a parar por... Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley que cuando quiere hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, soy miserable porque entiendo el evangelio y no puedo ni seguirlo no lo puedo seguir como quiero. Y Pablo es el evangelista más famoso de toda la historia. O sea, no hay nadie mejor que Pablo.
predicó más, escribió más del 70% del Nuevo Testamento. O sea, fue uno fuera de su tiempo. Lo persiguieron, lo maldicieron, lo echaron a la cárcel, lo trataron de matar y siguió hasta el final. Vamos a terminar con esto. Entonces, no es posible arrepentirse de todos nuestros pecados. Y ese es el punto que quiero hacer. O sea, hay una palabra interesante que usa el Antiguo Testamento. No tienen que voltear ahí, pero está en Levítico. Y la palabra es hierro. Y-E-R-R-O. Y es equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Corregir un hierro. Es cuando, o sea, es ignorancia. Es algo que hace alguien en ignorancia. En Levítico 4, versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Dios de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obraré contra algunos de ellos. En Levítico 4:22 dice, y cuando un príncipe pecare e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y es culpable, luego que le sea conocido su pecado en que ha delinquido, presentaré como su ofrenda un macho cabrio sin defecto. Toda la palabra está diciendo, Levítico 4 y Levítico 5 está dedicado, hierro, otra palabra de hierro es ignorancia, a los pecados de ignorancia. O sea, en el Antiguo Testamento Dios hizo 2 capítulos completos dedicados a todos los pecados que iba a cometer alguien en ignorancia. Entonces, ¿cómo es posible de arrepentirte de todos tus pecados si hay 2 capítulos dedicados a todos los pecados que no sabes que estás cometiendo hasta que alguien te diga, hey, cometiste un pecado? Y luego vas a llegar y dices, ¿yo cometí un pecado? ¿Cómo? Pues lo cometiste, esta es la ley, bla, bla. Oh, no sabía, ahora sí me siento mal. Y ahora tienes que arrepentirte. Entonces tener mucho cuidado con ese tipo de frase. Es un ataque constante, me mandan correos, la gente me hablan, tengo misioneros de la otra parte del mundo que en los últimos meses, o sea, ¿por qué esto? No puedo creer que Dios quiere que además seas salvo y no cambies tu vida. ¿Cómo es posible que uno además va a aceptar a Cristo y va a seguir en lo mismo? ¿Cómo? No están leyendo su Biblia. Básicamente no existe. Por eso digo que el arrepentir de tus pecados es una conjura, porque es un complot contra Cristo y la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos, como bautistas, tenemos que predicar un evangelio claro. La Biblia dice que Él es agua clara, ¿verdad? Es cristalina. Nosotros tenemos que ser cristalinos con nuestro evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por esta palabra, Padre. Y gracias por esta palabra tan clara en Romanos y en Efesios y en Juan, donde nos hace saber que es por gracia, por medio de la fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Gracias porque justificaste a Abraham, como puedes justificarme a mí, como puedes justificar a todos los que creen en tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.